Capítulo 13. El rayo verde esmeralda. La promesa de la sacerdotisa al guerrero. Las líneas de tiempo se entrelazan y te encuentras al lado de Mariam. De los 4 niñas y niños, Mariam es la más hiperactiva. Todo lo quiere aprender. Tiene una memoria muy hábil para registrar datos. Ningún detalle se le escapa. Por lo tanto, estar con ella es como estar con una enciclopedia. Hay ocasiones en las que Souli y Aralai se preguntan si en algún momento guardará silencio. No los malentiendas. Aman a Mariam y les encanta que les cuente las historias sobre la vida en otras realidades y dimensiones que aprende en las bibliotecas de Sirio. Pero en ocasiones las niñas y niños solo quieren ver el atardecer. No quieren saber si en Sirio los atardeceres son 4 soles. Mariam es una enciclopedia. De las 4 niñas y niños es la que está más conectada con Sirio y Arcturus. Su aspecto es desaliñado. Nunca se cepilla el pelo, rizado de color rojo brillante. Es mayor que Souli, de hecho es la mayor de los 4, pero no se nota. Su aspecto es como el de una niña de 10 años. Te está esperando en la pirámide de Jade. Cierra los ojos un momento para que conectes con la vibración de Lemuria. La pirámide de Jade de Lemuria es idéntica a la pirámide de los mayas en Chichén Itzá. Se encuentra en medio de la selva. Las líneas del tiempo, al enlazarse, te llevarán hacia su interior, en donde te encontrarás con Mariam. Habla Mariam. Soy Mariam, tu guía en Lemuria. Estamos dentro de la pirámide, que es el corazón de la selva y se encuentra en la zona noreste. Hay una gran reunión ahí. Nos han convocado a todas las tribus. Bueno, a las niñas y niños. Ya no quedan más tribus. Solo quedamos en la isla unos cuantos. Así que han citado a un grupo de niñas y niños aquí. A uno de cada 4 nos han llamado a la pirámide. A los demás los han convocado en otros sitios. Souli me dijo que a él lo avisó la tortuga abuela. A mí me tocó venir aquí, a mi lugar favorito. Me alegra encontrarte aquí en este momento. Algo está a punto de ocurrir en Lemuria. Puedo sentir en el corazón que las cosas van a cambiar. Por eso nos han llamado a esta reunión en la gran pirámide de Jade. Cierra los ojos un momento y mira en tu alrededor. Estás aquí a mi lado. Echa un vistazo a tu alrededor. Trata de sentirlo. La pirámide es inmensa por dentro, completamente hecha de jade. Al mirar hacia arriba, la estructura interna de su geometría se asemeja a la forma de la chacana andina, aquella geometría en forma de cruz que en tu línea de tiempo pertenece a la cosmovisión andina. Los incas recibieron esas enseñanzas de nuestros maestros. Quetzalcóatl ha sido el encargado de guiar a los abuelos y abuelas de las tribus de la tierra. Los guía a través de sus sueños y ensoñaciones cuando entran en estados de conciencia profundos. Por ello, la cosmovisión de las distintas tribus que tú conoces en tu línea de tiempo fue heredada de Lemuria. Es el legado de los ancestros que se ha quedado grabado en las piedras y lugares de poder de la Madre Tierra, así como codificado en los lenguajes, el arte y los conocimientos ocultos. Para los lemurianos, esa forma geométrica de cruz escalonada representa la conexión con los 4 elementos de la tierra. Para nosotros, los lemurianos, los 4 reinos representan la conciencia más primigenia del ser, pues los 4 elementos son la base del cuerpo humano. El agua, el aire, el fuego y la tierra existen dentro del cuerpo humano y le dan forma y vida. Si cualquiera de esos elementos falta o se desequilibra, el cuerpo humano perece. Los 4 reinos son la fuerza viva de la tierra y existen dentro del ser humano como base de su estructura física, pero también como energía, como fuerzas vivas a través de las cuales el ser humano vive sus emociones. Si bien la estructura del cuerpo físico es 70% agua, los restantes elementos se encargan de crear el equilibrio y mantener la vida.
La tierra son los minerales del cuerpo y los alimentos que ingieres. El fuego es el calor que el cuerpo genera, 36 grados centígrados para ser exactos. Es mucho calor, ¿no crees? Y el aire es el oxígeno que respiras. Piensa un poco, si cualquiera de esos elementos pierde su equilibrio, es posible que incluso pierdas la vida. Son las fuerzas que le dan vida a tu cuerpo, pero también son las fuerzas mediante las cuales experimentas tus emociones y te defines a ti mismo. ¿Alguna vez has dicho que alguien es muy aire o muy tierra? Ahí lo tienes. Los elementos son las fuerzas que mantienen la fuerza de vida en el cuerpo y también son fuerzas vivas de conciencia. Por ello, los llamamos los 4 reinos y la maestría se alcanza cuando los integras y comprendes. Eso representa la cruz escalonada, pero además, la cruz escalonada tiene un círculo en el centro, círculo que representa la conexión con los elementos quinto y sexto, el éter y la energía kundalini. Esos 2 elementos simbolizan la conciencia y el poder creador de la humanidad. Se encuentran en el centro porque el éter representa la conciencia y la visión interior, mientras que la kundalini representa la fuerza de vida, la semilla y la inspiración. Son las fuerzas de la conciencia y el poder creador que solo se despiertan cuando el ser humano ha comprendido e integrado la sabiduría de los 4 reinos. Para nosotros, la chakana es la escalera de la conciencia humana. Es una manera geométrica de representar al humano galáctico, empoderado, consciente. Es la representación geométrica del más elevado potencial de la humanidad, que habita dentro de la estructura del ADN de cada ser. Es ese estado de conciencia que consiste en saberse uno con la tierra, al grado de fundirse con ella sintiendo la presencia de los elementos en el cuerpo y en la conciencia, reconociéndose como célula de la tierra, creando la realidad propia en armonía con todos los seres. La magia, los milagros, suceden cuando recuerdas que en tu interior habita la conciencia de la Madre Gaia con todas sus fuerzas de vida, cuando te abres a sentir su fuerza, su vida y a reconocer que esa conciencia es todo cuanto existe. La energía de la vida es Gaia, pero también es la fuente misma, la divinidad, que a su vez eres tú. Ser un humano empoderado es reconocerse como uno con la totalidad, existiendo en todos los posibles potenciales, creando en cada uno de ellos. Tú eres la semilla. Vaya, suspira Mariam con efusividad, tan compleja y simple que puede llegar a ser la existencia. Bueno, eso es lo que representa la geometría de este templo, ese entendimiento de la divinidad en la conciencia humana. Es algo así como un símbolo de la integración de la conciencia y la materia, de lo humano y lo divino. Por ello, la pirámide de Jade siempre es el lugar de reunión cuando se trata de aprender acerca de la experiencia de la conciencia en las dimensiones tercera y cuarta, bajo la estructura de la chakana que representa al ser humano empoderado. Nos transmiten la frecuencia del entendimiento de cómo trascender la dualidad y la conciencia de la separación. Claro está, una cosa es aprender la teoría y otra cosa es vivir la experiencia. La maestra Solaria siempre nos dice que podemos comprender el concepto de la dualidad desde este plano en el que nos encontramos, pero otra cosa es vivirlo. Integrar la conciencia de las dimensiones tercera y cuarta como experiencia. Eso, dice Solaria, representa una maestría tan grande que solo encarnado en la tercera dimensión puedes llegar a comprenderlo. Pero si logras llegar al entendimiento de la sabiduría y la fuerza de los 4 reinos, las puertas de la conciencia se pueden llegar a abrir, y entonces te conviertes en maestro de la dualidad. Bueno, será mejor que le prestemos atención a la maestra Solaria. Va a comenzar la charla y habrá que escucharla. Parece ser muy importante, pues todos los demás maestros de la Hermandad del Rubí se encuentran aquí, pero la charla va dirigida únicamente hacia nosotros, niñas y niños.
Habla Solaria. La Madre Gaia nos convocó a todos los seres que existimos sobre este inmenso planeta. La voz de Solaria se escucha solemne, amplificada por el espacio interno de la pirámide de Jade. Gaia nos convocó para vivir junto con ella la experiencia de la alquimia dimensional. Ese es el propósito y el compromiso que hicimos todos los seres con Gaia. Para ello tomamos forma en su forma. Sus elementos se ordenaron en nuestros cuerpos y en los cuerpos de todos los seres vivos. Todos existimos sostenidos de alguna manera por los elementos de la Madre Gaia, y todos proveen lo que necesitamos. Nos dan alimento y cobijo, somos parte de ella. Cada ser vivo existe con los 4 reinos dentro de su cuerpo. La Gran Madre Gaia cobija y sostiene a cada uno en su ser, y todas las fuerzas vivas de la Tierra existen en cada uno de nosotros. La experiencia de la alquimia dimensional que elegimos conscientemente venir a vivir a la Tierra consiste en integrar completamente la conciencia y la vibración de cada dimensión en todos los planos de la conciencia y del cuerpo. La alquimia dimensional es el propósito de la evolución de todas las especies que habitan sobre el planeta. Cada uno está viviendo su experiencia de acuerdo con su conciencia y su realidad. Dentro de esta experiencia de la alquimia dimensional, es esencial integrar el reconocimiento de la unidad en la que se vive con la energía del planeta y con todo lo que le rodea. En el acto de reconocerte como una célula viva de Gaia, reconociendo a todos los seres con los que coexistes como células vivas también, te conviertes en un creador consciente. Ese reconocimiento amoroso de todas las especies que existen en la Tierra es representado y sostenido por el rayo verde esmeralda, el rayo que representa a las leyes de la naturaleza. Todos los seres somos guardianes y creadores de la realidad que se manifiesta sobre la Tierra. La realidad existe como parte de la proyección de la conciencia de todos los seres que habitamos en el planeta. Formamos todos juntos un gran organismo vivo, Gaia. Cada especie forma parte integral de esa gran conciencia. Nos necesitamos los unos a los otros porque somos parte de lo mismo. Los animales, los reinos vegetales y minerales, los insectos, todas las formas de vida, incluidos el ser humano y su conciencia, forman parte de la totalidad que es la Tierra. Gaia es el planeta arcoíris y esa es la esencia de la alquimia dimensional, el gran plan de la Madre Gaia, el reconocimiento de todas las especies, el entendimiento de que todos somos uno, la aceptación y la diversidad son la esencia de la Madre Gaia. Recordemos que la alquimia dimensional consiste en integrar la conciencia de múltiples dimensiones en un mismo espacio. La Madre Gaia lo está viviendo en sí misma, en su cuerpo, que es el planeta. Lo ha vivido durante todas las eras previas a esta. Lo vivió al inicio, cuando el planeta recién se formaba. Ahí experimentó la conciencia de la primera dimensión. Lo vivió cuando surgieron a la vida los primeros organismos unicelulares sin conciencia, capaces de reproducirse masivamente para crear y dar vida. Ahí Gaia experimentó la segunda dimensión. Posteriormente surgieron los dinosaurios y los primeros mamíferos. Ahí la Tierra integró la tercera dimensión, y lo está haciendo ahora, experimentando las dimensiones tercera y cuarta con el surgimiento de la humanidad. No estuvimos ahí cuando la Madre Gaia experimentó las dimensiones primera y segunda. Estamos aquí y ahora viviendo la experiencia de las dimensiones tercera y cuarta, así como su integración con las restantes dimensiones. Elegimos vivir esta experiencia. Fue nuestra elección consciente. Es la elección de la humanidad que somos todos. En este y en todos los planos, todos los seres vivos nos encontramos con Gaia viviendo el proceso de la alquimia dimensional, cada uno a su manera. Los lemurianos nos encontramos junto con la humanidad viviendo este complejo proceso evolutivo.
Es complejo debido a que las dimensiones tercera y cuarta son planos de conciencia mucho más complejos que las dimensiones primera y segunda. A partir de la tercera dimensión ya existen la conciencia y el libre albedrío, con lo cual surgen el pensamiento analítico y la experiencia de la individualidad y el deseo. La tercera dimensión alberga a 8 millones de especies diferentes y cada una está experimentando la conciencia de su individualidad a su manera, dentro de su propia realidad. El pensamiento en la tercera dimensión se rige por los deseos de la conciencia, pues la existencia del deseo le permite a la conciencia desarrollarse y conocerse a sí misma a través del proceso creativo que conlleva el acto de cumplir los deseos. No puedes crear aquello que no eres capaz de desear. El deseo es la inspiración para dar el paso creativo, y eso surge mediante la individualización que experimenta la conciencia en las dimensiones tercera y cuarta. El deseo es el alimento del libre albedrío, es la fuerza de atracción y empuje que la conciencia tiene para desarrollar el entramado de su propio mundo. Cuando piensas en algo y surge en tu interior el deseo por aquello en lo que piensas, se inicia el proceso de atracción y creación. Ese proceso se desarrolla primero en el plano de lo invisible, aquel plano en el que la jerarquía angelical navega y donde existen los múltiples potenciales. La conciencia, mediante la manifestación del deseo, va a atraer y manifestar en su realidad aquello que desea o aquello que sostiene, lo que piensa y lo que siente, con mayor intensidad. Esa sucesión de eventos no es nada diferente a la manera en la que experimentamos la creación de la realidad en la quinta dimensión. Sin embargo, en las dimensiones tercera y cuarta, la conciencia se encuentra dividida entre la luz y la oscuridad, como consecuencia de la experiencia de la dualidad. Por lo tanto, aquello que se cree y se piensa pasa a través del filtro de la luz y la oscuridad, manifestando por igual lo positivo como lo negativo. La individualidad de la tercera dimensión crea el efecto de desconexión en la conciencia, así como el sentimiento de aislamiento y soledad, pero al mismo tiempo permite que desarrolles un sentimiento muy profundo de búsqueda, y los deseos son una de las manifestaciones de la búsqueda. Los seres humanos manifiestan sus deseos para darle un sentido a su individualidad y a su existencia. Por ello, los deseos que la humanidad manifiesta dan origen a la sociedad, la cual es mantenida por la conciencia de todos aquellos que la habitan. Los seres humanos crean su realidad individualmente y de forma colectiva. Al igual que en todas las restantes dimensiones, las realidades cambian cuando las conciencias que las sostienen cambian o manifiestan el deseo de cambiar su realidad. Cuando eso sucede, una nueva realidad se comienza a construir en la mente y, posteriormente, el deseo permite que se manifiesten la fuerza y el empuje para crear la nueva realidad. Eso ha sucedido con el nacimiento del proyecto Atlántida. Surgió cuando los lemurianos dejaron de creer en Lemuria. La cuarta dimensión es el plano en el que habita la conciencia humana, aquello que se reconoce como pensamiento y sentimiento. Todo lo que sucede en el mundo interno de cada ser se sostiene dentro de su propio espacio cuántico dentro de la cuarta dimensión. Es como un mundo subconsciente que es individual y compartido a la vez. No olvidemos que la unidad existe también en las dimensiones tercera y cuarta. Por lo tanto, por muy desconectados que los seres humanos se sientan, aún así son uno. Su energía se comparte a través del contacto físico y etérico. Las emociones, los pensamientos, las imágenes, las palabras y los recuerdos son energías que se comparten e intercambian en la conciencia. De esa manera están siempre conectados. La sociedad y sus sistemas de creencias se sostienen porque se comparten y transmiten de generación en generación. Están conectados porque no se olvidan. El recuerdo mantiene vivas las memorias y, de esa manera, las historias se entrelazan y se continúan sosteniendo.
En la cuarta dimensión, las memorias, las emociones, los pensamientos y los sistemas de creencias dan vida a estructuras que son formas de pensamiento colectivas, que a su vez dan origen a las civilizaciones. Las estructuras son pensamientos colectivos, es decir, sostenidos por muchas personas. A eso le podríamos llamar sociedad humana. Son todos esos sistemas de creencias que definen de una manera determinada la cultura o la ideología de la humanidad, ya sea religiones o sistemas políticos. Son fuerzas colectivas que definen su impacto y prevalencia a nivel colectivo, de acuerdo con la cantidad de individuos que la sostienen. La fuerza se define por la acción, pero también por el pensamiento. Es decir, son tan corruptos aquellos que viven de la corrupción como aquellos que hablan acerca de ello. Los que son corruptos sostienen la estructura de la corrupción mediante la acción. Los que hablan de ello la sostienen mediante el pensamiento. Todo es energía y todo crea. Lo que piensas y lo que haces dan forma a tu realidad. Por ello, la mejor manera de evadir las situaciones que no deseas es ignorar su existencia. Si la ignoras, la situación se irá. La realidad existe porque se cree en ella. Aquello en lo que creas es lo que creas. Las sociedades humanas toman forma con aquellos patrones de comportamiento que se sostienen y quedaron impresos en la memoria colectiva como reglas de lo que se debe y no se debe hacer. Formas de pensamiento que son heredadas por los ancestros para darle vida al sistema en el que, como colectivo, habrán de moverse para crear y sostener su realidad. La humanidad define su propio camino y ritmo evolutivo de acuerdo con lo que elige creer, y a partir de ello crea su realidad. No es tan diferente a cómo experimentamos la conciencia en este plano de la quinta dimensión, en donde se encuentra Lemuria, pues en ambos planos la conciencia crea su realidad y ésta se manifiesta de acuerdo con lo que la conciencia cree. Por ejemplo, Lemuria se sostiene como una ciudad de luz porque todos los que la conformamos creemos en ella, le damos vida y alimentamos su existir. Con nuestra atención y amor, Lemuria florece, se expande y permanece. Creamos a Lemuria en nuestro corazón a través del amor que le tenemos a nuestra tierra. Así sostuvimos esta estructura que es la ciudad de luz, todos los lemurianos en conjunto. Cuando la conciencia que sustenta algo desaparece o cambia, la creación también se desvanece o cambia. Eso sucede con todas las creaciones a través de todas las dimensiones. Todo existe mientras tenga un propósito y exista la conciencia que lo sustenta mediante la creencia. En la tercera dimensión, eso se aprecia claramente con las edificaciones. Cuando una construcción es abandonada, se deteriora, desaparece, queda enterrada. Las construcciones no son autosuficientes, necesitan que una conciencia las sostenga. Lo mismo sucede con las realidades en todas las dimensiones. Lemuria es una ciudad de quinta dimensión, pero es por sí misma una construcción que ha sido edificada por los lemurianos. Todo cuanto hay en Lemuria ha vibrado en amor y se sostiene por el amor de todos los que aquí habitamos. Sin embargo, las conciencias que soportan Lemuria se han transformado, y el proyecto Atlántida es el nuevo propósito al que están dedicadas. El proyecto Atlántida está sostenido en las dimensiones tercera y cuarta. Todos los lemurianos que han dejado nuestra isla para abordar el proyecto Atlántida creen que su vibración no cambiará al entrar en conexión con las dimensiones tercera y cuarta. Creen que les será fácil guiar a los seres humanos interactuando con ellos en la tercera dimensión, pero manteniendo la vibración de su cuerpo de quinta dimensión. Sin embargo, las dimensiones tercera y cuarta son planos muy interesantes, porque la conciencia existe en dualidad y separación. Conservar la vibración del amor y la unidad sin que la dualidad te conduzca a experimentar la separación es un desafío para todas las conciencias.
Las dimensiones tercera y cuarta son planos en los que la conciencia continúa siendo creadora, pero todo aquello que crea lo hace desde la dualidad y la separación. Lo que defines en tu pensamiento como real se manifiesta en tu realidad y es real. Tú defines en qué quieres creer y eso será lo que suceda para ti. Nada de esto es diferente a cómo se experimenta en la conciencia en la quinta dimensión. Sin embargo, la dualidad crea ese efecto de desconexión y, con ello, la certeza, que es la base de la fe, se ve afectada. La conciencia en las dimensiones tercera y cuarta es tan creadora como en todas las restantes dimensiones. Sin embargo, cuesta creer que así sea. La conciencia no se siente capaz de crear. Se está fuera de la gracia divina y hay un sentimiento muy profundo de abandono. Por lo tanto, ante la ausencia de la fe, la conciencia crea tanto sus más amorosos sueños como las más terroríficas pesadillas. La dualidad en las dimensiones tercera y cuarta se rige mediante la gravedad y la atracción. Mantener la vibración de quinta dimensión y sostener el proyecto Atlántida en las dimensiones tercera y cuarta requiere una gran maestría. Durante milenios, las ciudades de luz hemos guiado a la humanidad a través de la creación de los puentes de luz, espacios de quinta dimensión que se crean para manifestar conexión, sin materializar el cuerpo de luz de la quinta dimensión. Los puentes de luz son espacios creados por la conciencia para comunicarse con otras. Es la mejor manera de que una conciencia que existe en la quinta dimensión pueda entrar en contacto con la tercera dimensión o con la cuarta, sin que la vibración de la dualidad aborde el cuerpo de luz, se instale en él y éste comience a manifestar dualidad en la conciencia. El proyecto Atlántida se basa en un contacto directo con los seres humanos, en la idea de realizar milagros frente a ellos. Por ello, Lemuria se ha dividido. Por un lado están quienes creen en el poder del proyecto Atlántida para acelerar la evolución de la humanidad. Por otro, quienes creemos que es una interferencia en el libre albedrío y que no será posible sostenerse en la tercera dimensión sin que la dualidad se manifieste en la conciencia. ¿Lo pueden comprender? Solaria formula la pregunta, dirigiéndose a todo el grupo de niñas y niños de distintas edades que se encuentran frente a ella, en la pirámide de Jade. Tú estás al lado de Mariam, al final del grupo. Nadie responde, así que Solaria continúa hablando. La conciencia de dualidad y separación produce que los seres se perciban aislados y desprotegidos, y que conciban su realidad desde la dualidad, bueno y malo, luz y oscuridad, femenino y masculino. Todo se siente antagónico, aislado, separado y dual. Esa conciencia de separación y dualidad produce un entendimiento lineal de la existencia. El tiempo que para nosotros es esférico, para ellos es una línea, pasado, presente, futuro. El tiempo avanza y ellos avanzan de acuerdo con el tiempo. Este pasa a través de ellos, dejando una huella y definiendo su existir. Han creado calendarios para rastrear ese transcurrir del tiempo. De acuerdo con la conciencia con la que existimos en Lemuria, comprender la existencia bajo un entendimiento lineal resulta un poco complicado. Debido a que nos encontramos en la quinta dimensión, el entendimiento que tenemos del tiempo no es lineal, sino esférico. Nuestro entendimiento es que el tiempo se mueve con nosotros, porque lo reconocemos como parte de nuestra conciencia. Para nosotros, el tiempo es el espacio sagrado que utiliza la fuente para experimentarse a sí misma y lo que quiere crear. Los lemurianos percibimos el tiempo como un espacio sagrado para crear arte, y ese espacio lo define el artista. Tú, como artista creador, haces uso del tiempo. El músico decide cuántos minutos durará su canción. El artista cuántas horas empleará en crear una pintura. En esta conciencia tú haces uso del tiempo para ejecutar tu creación, y tú defines
cuán deprisa o cuán despacio se define tu conciencia en ese espacio. De esa manera, 5 minutos los puedes sentir como una hora, o viceversa. Cuando amas lo que estás haciendo, haces un uso creativo del tiempo. Cuando no, te conviertes en su esclavo. La dualidad le otorga a la tercera dimensión un constante sentimiento de asedio o peligro. Se conservan los principios biológicos y salvajes de la ley del más fuerte que prevalecen en el reino animal, solo que integrados en la conciencia humana. Todo se percibe antagónico, y de ahí surge el sentimiento de amenaza y peligro. Es como vivir en un laberinto en el que la conciencia en ocasiones se pierde entre las emociones que se sienten. Los seres humanos se sienten constantemente en peligro, pero al mismo tiempo tienen un conocimiento muy profundo del amor. Anhelan el amor, el contacto físico. Son fantásticos creadores, y a pesar de que en ellos prevalece ese sentimiento de desconexión, también existe un profundo sentimiento de conexión que los lleva siempre a mirar las estrellas, al cielo. Miran hacia arriba porque creen que están en lo más bajo, que si van más abajo se encontrarán con el peligro y el dolor más profundos. Así de desconectados se sienten, tanto que no se dan cuenta de que ellos crean todo cuanto les acontece. Son creadores, constantemente crean, mas su sentimiento de desconexión hace que creen a través de su dualidad, crean desde el amor y desde el miedo. Esa etapa evolutiva que está viviendo la humanidad consiste en vivir la experiencia de la dualidad en las dimensiones tercera y cuarta. Este proceso forma parte de la experiencia de la alquimia dimensional de la Tierra. La humanidad ha ido viviendo ese proceso evolutivo por etapas, siempre a través de su conciencia, y cada nuevo paso evolutivo es precedido por un anhelo de búsqueda, de ir más allá. Así es como los humanos han ido evolucionando desde que surgieron a la vida sobre el planeta Tierra. Fue la curiosidad de ver qué hay más allá lo que impulsó a los primeros humanos a salir de sus cómodas y seguras cuevas. Y así ha sido la evolución gradual de la conciencia humana. La misión de Lemuria ha sido acompañar esa evolución, sostener la vibración del rayo arcoíris en silencio, comunicándonos con los seres humanos a través únicamente del color. Lemuria observa el principio de acompañar la evolución sin interferir en el libre albedrío de la humanidad. Somos observadores silenciosos. Aprendemos de los humanos. Reconocemos que somos ellos. A lo largo de las eras hemos logrado observar que la evolución humana es mucho más rápida que la evolución de cualquier otra especie sobre el planeta. Los cristales evolucionan a lo largo de millones de años, pero la humanidad lo ha hecho en miles de años, pues los primeros seres humanos que surgieron sobre la Tierra no tenían la capacidad de caminar erguidos, ni la de elaborar ningún tipo de lenguaje verbal. Aprenden muy rápido y es fascinante ver cómo funciona la conciencia humana, pues a pesar de que se encuentran sumergidos en la conciencia de dualidad y separación, una parte muy enterrada en su subconsciente recuerda y reconoce su origen cósmico y su divinidad. Por ello, existe el anhelo de búsqueda y reconocimiento en su interior. Miran a las estrellas porque en su interior sus células aún resuenan con el recuerdo de su multidimensionalidad. Los seres humanos somos nosotros mismos, pues aun cuando nos encontramos en Lemuria, en la quinta dimensión de la Tierra, formamos parte de ese inmenso grupo de almas que eligieron escuchar el llamado de la Madre Gaia y acudir a él para vivir la experiencia de la alquimia dimensional. El propósito de Lemuria, el de todas las ciudades de luz que existen en la quinta dimensión de la Tierra, es guiar y acompañar el proceso evolutivo de la alquimia dimensional de todas las especies de la Tierra, no solo el de la especie humana, el de todas. Documentamos la experiencia evolutiva de todas las especies dentro de este proyecto al que Gaia ha llamado alquimia dimensional.
Las ciudades de quinta dimensión existen para procesar la información y guardar los registros holográficos que surgen como consecuencia de esa experiencia de vida de todos los seres. Las ciudades de luz que existen en el plano de la quinta dimensión de la Tierra se encargan de guardar y traducir esos registros de experiencia a través de los 5 lenguajes de la luz. Lemuria ha guardado los lenguajes de luz y sonido que se sembraron en la Tierra desde la era de Mu, la tabla de Helios y Vesta, el legado de los ancestros. La tabla de Helios y Vesta es el lenguaje de luz que todas las almas que elegimos encarnar y vivir la experiencia de la alquimia dimensional en la Tierra sembramos en la rejilla planetaria. Un lenguaje ancestral diseñado para recordarnos lo que realmente somos, humanos creadores divinos. Lemuria tiene el propósito de guardar esos lenguajes para que se activen cuando llegue el momento de dar el siguiente paso evolutivo de la alquimia dimensional. Las dimensiones tercera y cuarta son los planos en los que se experimenta la conciencia de separación y dualidad, la cual lleva a todos los seres a perderse en el olvido de su divinidad. Por esa razón sembramos lenguajes de conciencia y reconexión, para que, a medida que se evoluciona en la tercera dimensión, recordemos lo que realmente somos. Las tablas de Helios y Vesta nos hacen recordar lo que realmente somos, seres humanos divinos. La impronta vibracional de las tablas de Helios y Vesta guarda la resonancia del recuerdo físico y emocional que se siente en el cuerpo y el alma cuando te percibes como uno con la totalidad. Es un sentimiento físico y emocional que se quedó grabado en el ADN humano como definición de la divinidad. Hay quienes lo llaman nirvana, otros cielo o Espíritu Santo. Es ese sentimiento de profunda conexión en amor y paz, de absoluta confianza y conexión con todas las especies. Ese sentimiento de contención en el que nada temes, donde puedes darle origen a lo que tu corazón necesite o desee. Es el recuerdo de ser divino. Es aquello que se vive cuando te sientes libre y sabes que puedes crear, que tu materia física responde a tus pensamientos y sentimientos y, por lo tanto, la puedes moldear. Cuando reconoces que nada depende de nada ni nadie externos. Tu cuerpo es tuyo, te pertenece, es tu materia, tu vehículo, ahí habita tu conciencia y por lo tanto puede perdurar, ser bello, ser joven. Todo eso es el reconocimiento de la divinidad en uno mismo en unidad con la tierra y el universo. Ese sentimiento está impregnado en el ADN de la humanidad, habita dentro del ADN del ser humano y es el impulso de todas sus búsquedas espirituales. Todos los seres humanos en cada rincón del planeta tratan de comprender y definir su divinidad. Es una búsqueda natural, es la base de la experiencia de las dimensiones tercera y cuarta, el entendimiento de la divinidad. Como conciencia creadora, la Madre Gaia comprende su propia divinidad a través de la experiencia humana, y a través de la humanidad, Gaia evoluciona en el entendimiento de sí misma. Esa búsqueda existe desde el inicio de los tiempos para la humanidad, y la mayoría de las culturas asocia su divinidad con el sol y la luna. Eso es el resonar de Helios, el sol, y Vesta, la luna, como emisarios de Venus. Representan la conciencia de la divinidad de Gaia. No son seres externos. Helios y Vesta son los arquetipos de las energías femenina y masculina para Gaia. Helios es el aspecto masculino, representa la fuerza, la sabiduría y el entendimiento de las leyes de la luz. Ese aspecto masculino se puede asociar con la energía del Padre. En Atlantia, ese arquetipo correspondía a los hombres delfín, que representan el aspecto masculino del rayo coral. Vesta es el aspecto femenino, representa la creatividad y la emocionalidad, la intuición sabia y amorosa. Ese aspecto femenino se puede asociar a la energía de la madre.
En Atlantia, el arquetipo de Vesta era sostenido por las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa. Helios y Vesta, el padre y la madre, son aspectos que Gaia, como conciencia creadora, sostiene. Es la unión de las energías femenina y masculina de Gaia, fuerzas creadoras que se manifiestan a través de todas las formas de vida. A nivel físico es maravillosa la interacción que existe entre Gaia, el Sol y la Luna. Ambos forman parte de Gaia. El Sol da vida, alimenta y nutre a través de su fuerza. La Luna regula a las mareas, las aguas. Ambos interactúan con la Tierra, forman juntos una triada en la que la Tierra necesita de ellos para mantener sus ritmos. A nivel físico no puede existir una separación entre Tierra, Sol y Luna, porque si la hubiese, la vida dejaría de existir en el planeta Tierra. Esas tres fuerzas de vida coexisten en orden y equilibrio perfectos para que pueda existir la vida en la Tierra. Son parte de Gaia. El Sol es la conciencia, el pensamiento creador de Gaia, las glándulas pineal y pituitaria. Venus representa la glándula timo y Gaia es el corazón. La luna representa la emocionalidad, lo que ella siente en el proceso de crear. A esos dos principios creadores, masculino y femenino, de Gaia los llamamos Helios y Vesta. Helios y Vesta representan ese reconocimiento que Gaia tiene de su propia divinidad y polaridad. Helios es el aspecto masculino de Gaia, representado por el Sol, el Padre. Vesta es el aspecto femenino de Gaia, representado por Venus y sostenido en espejo por la Luna, la Madre. Ambas son Gaia en su neutralidad. Ambos principios para el ser humano simbolizan el entendimiento de su propio poder creador. En tu interior existe Helios, el aspecto masculino manifestado por tu fuerza interior, así como Vesta, el aspecto femenino que toma forma en tu intuición. Lo que existe fuera existe dentro en la misma proporción. Cada ser es una célula de la madre Gaia. Por lo tanto, Helios y Vesta habitan dentro de cada corazón. El ser humano es creador de su realidad aun cuando no es consciente de ello. Por lo mismo, las dimensiones tercera y cuarta son planos de máxima maestría, pues constituyen el único plano dimensional en el que se puede experimentar la dualidad en la conciencia, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino. Todo cuanto existe en la tercera dimensión tiene a la dualidad en sí mismo. Por lo tanto, la gran maestría consiste en el equilibrio, en llegar a la neutralidad, al entendimiento del propio poder creador. Lemuria fue acompañando a la humanidad durante su evolución, interactuando con los seres humanos como observador silencioso, irradiando las frecuencias de los rayos de color para la humanidad, respetando su libre albedrío. La misión de la humanidad es encontrar el balance dentro de la conciencia de la dualidad. A medida que la humanidad encuentre el equilibrio en su lucha interna entre luz y oscuridad, el amor incondicional se podrá encarnar y así despertar la conciencia crística. Cuando la madre Gaia emitió su llamado ancestral y la familia crística solar lo escuchó, en lo que fue el origen de la humanidad, la madre Gaia hizo una promesa. En ella y en su amor se encontrará el cobijo para sanar la herida de la caída original. La madre Gaia, a través de la experiencia de la dualidad, ha ofrecido a las conciencias la oportunidad de experimentar la luz y la oscuridad. Todos los reinos que existen sobre la Tierra están experimentando la alquimia dimensional, y es a través del entendimiento de la relación tan estrecha que se tiene con todos los seres vivos como el ser humano logrará integrar la luz y la oscuridad en su conciencia. La promesa se la hace la madre Gaia al guerrero, a aquel que se siente herido por las batallas de su propia guerra.
aquel que carga consigo mismo y con sus acciones un peso tan grande y profundo que su propia existencia se ha diluido en millones de partículas de dolor que fluyen a través de todo el entramado de las bibliotecas vivientes. Para ser sanado, el guerrero deberá honrar a la madre, reconocerla y entrar en sus entrañas con la más profunda humildad, respetando a todos y cada uno de los reinos naturales que existen sobre la tierra. A ustedes les entregaremos la iniciación del rayo verde esmeralda. Él es el guardián de las leyes de la naturaleza, aquellas que se integran mediante el entendimiento de los 4 reinos. Un rayo de color verde esmeralda comienza a descender hacia cada niña y niño que ahí se encuentra, y un aroma a tierra comienza a envolver el ambiente. Se escuchan tambores en la distancia y alrededor de las niñas y niños comienzan a manifestarse espíritus de muchos animales distintos. Los reinos de la tierra otorgan la iniciación del rayo verde esmeralda. Los animales ofrecen la promesa de acompañar a las niñas y niños y ayudarles a recordar. Así, en los momentos en los que la dualidad comience a florecer en su corazón, la Madre Gaia y todos sus reinos les recordarán su verdadera esencia.